Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí Ignacio Fernández con Gastón, Buenas. compañero de proyectos, compañero de máster, amigo y un montón más de cosas que con el tiempo iréis descubriendo porque con un poco de suerte lo tendremos por aquí alguna vez más. Nada, hoy os traemos un tema, ya veis que estuvimos un tiempo sin publicar mucho contenido así nuevo, más allá de shorts que tenemos por ahí almacenados y demás, y el motivo es porque, bueno, me aburrí un poco de hacer el contenido, entonces dejé de grabarlo, básicamente. Aparte estuvimos bastante liados, como sabéis estuvimos de viaje, que os publiqué un vídeo con Pablo y demás, y básicamente vamos a ir dándole un pequeño giro al canal porque me aburría de hablar cosas genéricas a veces y vamos a empezar a enfocarlo un poco más hacia el futuro y conectarlo más con los nuevos proyectos. Y ya que vamos a dar este giro un poco más profundo al canal, hemos decidido hablar aquí con Gastón, que además es una persona que compartimos mucho lo que vamos a hablar hoy, que es, este vídeo se llama Morir y Renacer, que es un poco lo que va a hacer el canal y es un poco lo que llevamos haciendo nosotros, ¿no? Sí. Varias veces en la vida. Entonces vamos a tocar un poco el tema de la parte intangible, que no tiene nada que ver con finanzas, pero que en realidad también tiene que ver con finanzas. Así que nada, si os quedáis hasta el final os contamos alguna novedad y si no, pues nada, haced lo que queráis, que sois libres. Empezamos. Estamos aquí para compartir contigo ideas, claves y conocimiento sobre dinero, fiscalidad, inversiones y desarrollo personal, con el firme propósito de despertar, impulsar y liberar la actitud emprendedora para promover un cambio de paradigma. Bueno, vamos ¿Qué a tal, arrancar. Gastón? Muy bien, ¿y vos cómo estás, Nacho? Bien, aquí Bueno, con ganas antes de que nada, hablar. gracias por la posibilidad. Yo hace rato tenía ganas de entrevistarte porque, bueno, como decís, somos amigos y además de amigos, es una persona a la cual admiro mucho, así que Muchas tengo la gracias. posibilidad de, bueno, profesor, maestro, y como vos decías, hoy no vamos a hablar de números ni de finanzas, sino que vamos a hablar un poco de este morir y renacer, que no de una muerte física, sino lo que hablamos de esas pequeñas muertes del alma, que a veces uno tiene que dejar una parte de sí, del ego, de su forma de ser, de su personaje que uno crea para protegerse frente a lo que es la vida, pero que nos vamos dando cuenta que a veces hay que matar ciertas partes de nuestra personalidad y nuestro ego para renacer y superarnos o evolucionar en esta etapa de la vida. Así que bueno, un poquito vamos a hablar de eso hoy. Qué guay. Me anoté un par de preguntas para así ya teníamos cómo arrancar y si te parece vamos al lío directamente. Sí, venga, si quieres. Vamos con la primera, ¿no? Ya que el título es Morir y Renacer. ¿Qué significa para vos morir en términos espirituales y a qué se refiere el tema de renacer? Vale, el término en espiritualidad, o sea, desde como yo percibo la espiritualidad, que ya sabes que siempre la intento llevar a la práctica y no me considero una persona que ande con un gorro naranja de monje tibetano ni nada de eso, pero la tengo muy presente en la vida y además creo que es gracias al mentor que tuve, a Luis. Y para mí, cuando hablamos de muerte, en la parte espiritual o vista desde un punto de vista metafísico, sería el gran espectáculo de dejar este cuerpo, ¿no? Principalmente. Sería la parte esencial, que es que lo primero que para mí me dio la espiritualidad es hacer las paces con eso y entender que uno de los regalos de estar aquí es poder morir, porque así tiene todo más sentido, puedes tener el pensamiento de que tengo que aprovechar el día. Si no tuviéramos muerte, ¿para qué íbamos a estar estudiando? ¿Para qué íbamos a hacer si tendríamos tiempo eterno? Y para mí perdería un poco la gracia. Y luego, dentro de la vida, el hecho de morir para mí lo entiendo como la finalización de un proceso, es como las estaciones, ¿no? De primavera, otoño, verano, invierno, y hay un momento en los procesos de evolución de una persona, ojalá para la gente que por suerte entra en estos procesos de trabajo interno, en el que una parte de ti muere, pero al morir, igual que cuando hay una muerte física, en realidad no se muere la parte que ya no necesitas, el cuerpo, cuando hablamos de la vida en este plano, y el proceso de vida se muere una parte de ti, una parte de tu ego, que deja de tener sentido en esta experiencia y ya esa parte no es que nunca más esté, no, está evolucionada en la siguiente, que es un renacimiento evolutivo. Y lo que a mí me gusta de este concepto es que, por suerte, creo que a ti te pasó también porque lo hablamos varias veces, cuando uno enfrenta procesos de duelo o profundos de crisis, de cambios muy radicales, de entorno, de experiencias, y los hace desde una perspectiva metafísica o espiritual, hay una muerte, porque hay algo que se queda, pero si haces lectura y si lo trabajas un poco, el renacer es un renacer evolutivo. No estás volviendo a ser el mismo en otro lugar o haciendo otra cosa, no, eres una nueva versión de ti misma que está aquí, en la misma vida, y para mí eso es precioso, porque te permite vivir muchas vidas en una vida. Yo me miro hace 8 años y no me reconozco,
pero hay la esencia que sigue en mí, o sea, sigo siendo como era, tengo muchas de las partes de mi identidad que están ahí, pero hay una versión muy actualizada que si se sentaran ahora aquí, hablarían diferente, pensarían diferente, físicamente se parecerían, pero en todo lo demás prácticamente en nada. Y me parece muy chula esa idea de hecho, vamos, muchas veces pienso en la experiencia de renacimiento que vi en Australia, que fue como empezar una vida nueva en todos los sentidos, ¿no? Dejar todo mi pasado, relaciones, experiencias, país y vivirla. Entonces, desde ese punto lo considero, sí, un proceso que es súper interesante, no solo tenerlo en cuenta en el final de la vida, sino entender que eso lo puedes hacer en la misma vida y es como vivir varias experiencias de vida dentro de una. Son muchas muertes de cada etapa de la vida, que al mismo tiempo uno no es que elimina por completo, sino que, como decís, transforma quizá una parte de adentro suyo, pero sí hay una parte que ya no, que ya no que tiene deja de estar, sentido. que no tiene sentido, que quizás está dentro tuyo, pero evolucionó de alguna manera. Claro. Porque ya no te sentís Exactamente. representado por esa parte. Y esa versión es como la Tierra, ¿no? Porque al final todo está aquí para que veamos que la espiritualidad, los mensajes de entender la realidad están en cómo funciona la naturaleza. Cuando un árbol muere o las hojas caen en invierno, se mueren, se funden, se convierten en organismos que nutren la siguiente versión, la transformación, porque los árboles no cambian, se transmutan, se transforman. Y eso es lo que pasa gracias a que a los nutrientes que el mismo ecosistema genera y hacen que sea, se le puede llamar renacimiento, pero es como si una versión nueva, pero no sin lo de antes. Lo de antes no está presente, pero está integrado. Claro. No lo ves a lo mejor en cosas básicas, pero a nivel profundo está ahí como algo que ya se superó o ya no se repite. Claro. Por eso cuando no hay esos procesos, vives en unos patrones y unos bucles que siempre me pasa lo mismo, siempre estoy sin dinero, siempre me engaña la mujer, siempre la engaño yo, siempre... Lo que el patrón que cada uno le haya regalado. Que cada uno tiene que evolucionar y superar. Vida que no tiene prisa ni escasez. Que nos sigue trayendo el mismo patrón hasta que justamente hagamos ese renacimiento, ¿no? Muy bien, muy claro, muy bonito. Ahora vamos a tu personalidad, a tu persona. Ya mencionaste este momento de Australia. ¿Recordás un momento en donde vos sentiste que una parte tuya murió para dar lugar a una nueva versión? ¿Y cómo lo viviste? Sí, la primera experiencia de sentirla como un momento muy clave en mi vida fue el 10 de julio del 2018, que ya tú y yo lo compartimos muchas veces, que fue cuando estaba viviendo una vida muy diferente a la que vivo ahora, que estaba en la calle un día por la noche, sentado, perdido, de haber consumido drogas y demás, y ahí me di cuenta de que había algo que no estaba bien y desde ahí fue como la primera transformación, que fue cuando conocí a mi mentor, a Don Luis, que fue mi guía espiritual y mentor y terapeuta de flores de Bach. Después cuando llegué en Australia fue un proceso, pero el punto que además creo que fue donde de verdad, ¿no? Porque uno dice que cuando empiezas en la espiritualidad tú crees que ya te iluminas, crees que ya estás, pero en realidad ahí empieza el camino y los puntos vienen después. De hecho nunca hay un punto de un día a otro, ¿no? Pero sí hay experiencias que te marcan. Y la segunda que fue fuerte para mí fue en Australia, en Melbourne, cuando pasé varios días durmiendo en la calle, que ahí no voy a decir que tuve una iluminación, pero sí tuve un punto de claridad al deshacerme de todo y todo lo material, porque estaba yo sin dinero y ni siquiera tenía para llamar con el móvil, no tenía nadie, me había aislado de todo y además estaba dispuesto a dejar la vida porque me había ido directamente a morir o cambiar, o sea, quería que dejara de haber algo en mí. Pues pasó, claro, me metí en una situación muy intensa para mí y eso sí que fue un renacer, porque desde ahí la vida se revolucionó mucho más rápido que antes. Es decir, el otro proceso me aceleró, podríamos decir que la vida se intensificó, no mejoró, se intensificó, porque al final sigue habiendo dolor, sigue habiendo problemas, sombras y demás, pero se intensificó. Y esa de Australia fue la primera vez que sentí que todos los puntos de mi vida habían cobrado, es como si hubiera un puzzle que de repente se hubieran todas las piezas puesto y había un mensaje ahí para mí de decir, esto es lo que toca ahora. Y ese fue un punto fuerte. Luego, en Tailandia, tuve procesos que podríamos haber dicho que serían como unas pequeñas muertes, pero fueron ya más de áreas concretas. Trabajé un poco el tema de las relaciones, porque me divorcié y ahí pues me hice un retiro de 4 meses en silencio, que ahí hice mucha introspección, pero los puntos claves serían esos hasta hoy. Quién sabe los que me esperan. Quedan todavía. ¿Y algún recuerdo de cómo lo viviste en ese momento? ¿Cómo fue? Vos me habías contado alguna vez que tuviste la situación de, bueno, que habías dejado todo, que en base a cambiar tu vida terminaste viviendo en la calle.
¿Cómo lo viviste? ¿Qué se siente un momento quizás que pasás de tenerlo todo a no tenerlo nada? Y pasar por eso que a veces suena poético una vez que ya lo pasaste, pero hay que estar en ese momento. Sí, si te digo, y ahí es como una metáfora del proceso de desarrollo personal completo, ¿no? Porque al principio fue mucha rabia, ¿no? Porque yo la decisión la tomé antes de irme a la calle, unos días antes, ¿no? Me enfadé por un patrón que se repetía en mi vida, me despedí del trabajo en el que estaba, escribí a la gente que estaba cercana a mí, en plan, oye, me voy a tomar unas vacaciones, ya hablaremos, quiero estar un tiempo solo y demás. Dejé que se me acabara el móvil, cogí el dinero que tenía, lo gasté y me quedé sin dinero para estar en el hostel. Ya le debía un día a la persona, una señora, una china muy, muy agradable que recuerdo muy bien, le dije, oye, ¿puedo dejarte aquí esta maleta? Porque no tenía ni suficiente peso para lo que me quedaba una maleta y me fui con la mochila con el ordenador, porque bueno, el ordenador siempre me acompañó, era donde yo reflexionaba, y ahí recuerdo mucha rabia. De hecho, de la que salía me crucé con un ex amigo y me acuerdo de que me dijo, ¿qué te pasa? Y fue como, o sea, le ignoré, en plan, se acabó. Y ahí recuerdo mucha rabia. Luego cuando bajé a la ciudad y ya me puse a caminar por la noche, que la primera noche no me atreví a dormir, no era capaz, fueron muchas emociones cruzadas, pero luego recuerdo el punto de rendición, que fue la primera noche que dormí, que fue la segunda noche, que estaba caminando y ya cogí la mochila, el saco de dormir y me tiré en la acera, en un portal, y ahí recuerdo una rendición muy grande, o sea, la sensación de taparme y decir, vale, aquí estamos, esto es lo que hay ahora mismo. Pero a la vez, un poco por la personalidad que tengo, ¿no? Que soy una persona curiosa, optimista, impulsiva, no soy una persona que se deja caer fácil, considero que tengo resiliencia. Recuerdo que ahí automáticamente, creo que además un poco el sistema de supervivencia, ¿no? Empecé a darme cuenta, era como al quitar todo el ruido, la consciencia es, o sea, estás muy presente porque no tienes mucho, o sea, y no estaba pensando tanto. No te hacen que distraerte. Claro, o sea, como había ido a morirme, porque en realidad era, o pasa algo o me muero. Esa era mi idea. Yo, si no, no quiero seguir viviendo así. Entonces, yo me fui a morir, en realidad, de una forma, ¿no? Lo que no sabía es que al rendirme a la muerte, iba a dejar de darle importancia a todos los aspectos de mi vida, iba a poder centrarme en observar lo que era la realidad. Entonces, claro, ahí la vida es muy fácil. Si yo ya tenía conceptos de espiritualidad y ahora estaba trabajando. Entonces, claro, pude muy bien ver cómo la vida se comunicaba conmigo y muy claramente me dio mensajes. Y que nadie crea que escuché voces. Simplemente podía atender a las cosas, ver detalles y darme cuenta de cosas que solo podía ver yo por la experiencia que estaba viviendo. Claro, el haber estado, había estado con una empresa de paisajismo, toda la vida fui una persona que más o menos me fue bien con mis crisis, pero bueno, no soy una persona que viví muy mal, tuve una familia guay y demás. Y claro, ese punto lo recuerdo como fue como un par de días en los que me di cuenta de varias cosas. Me acuerdo una tarde, yo te conté además una experiencia, para no enrollarlo mucho, con mi tío, una cosa que me pasó, unos recuerdos que me vinieron, y a partir de ahí fue como si de repente, en cuestión de 24 horas de hacer un análisis de lo que estaba viendo y cómo estaba entendiendo no solo la realidad, que yo la realidad ya la veo diferente desde que empecé y leí varios libros de energía, física cuántica y demás, sino que ahí pude ver, no desde el punto de vista creador de la espiritualidad, sino ver el sistema y cómo, vamos a llamarlo mal, la oscuridad, cómo hay un entramado que está diseñado para bajarte, pero que está ahí porque tiene que estar, porque en realidad las fuerzas del mal o la oscuridad son guías espirituales que su misión es que evoluciones, y la forma de hacerte evolucionar es mostrándote la oscuridad para que en ella tú puedas manifestar tu luz, tú puedas sacar el brillo, ¿no? Y ahí lo recuerdo como fue una recarga total. O sea, me acuerdo que a los 2 días fui a la Cruz Roja, mandé que me cargaran el teléfono, por favor, llamé, conseguí un trabajo, y a partir de ahí recuerdo una motivación que no era la motivación esta de ahora tenemos una charla, un proyecto y estás motivado, no, era una motivación muy firme. O sea, yo me acuerdo que yo mismo escribí y dije, bueno, voy a crear un ejército y voy a hacer o sea, esto es importante, lo que acabo de entender y como acabo de ver la oscuridad, las malas intenciones que hay en una parte del sistema que nos gobierna, sí, y cómo en realidad eso, desde el punto en que lo entendí, me di cuenta de que la gente que tenía experiencias como las mías, como las nuestras, somos los que de verdad podemos hacer algo que tenga un impacto grande. Y a partir de ahí nació Stratex y nació todo lo que hoy está pasando. De hecho, ahora está Freeland, ¿no? Todos los conceptos vienen de esa etapa. Y la verdad
Fue duro, pero no me recuerdo llorando. Me recuerdo pensando mucho y planteándome cómo puedo estar aquí y tal, pero no recuerdo, no voy a decir que lo pasé bien para nada, pero fue más mágico que penoso. Claro. No me recuerdo pasándolo muy mal, me recuerdo como una persona fuera de su universo, desde una cosita de cristal, viendo el mundo diferente, porque yo estaba más pensando en dejar todo esto que en estar aquí, y claro, ahí como que hay muchas cosas que ya no te preocupan, ya estás en otros, ves las perspectivas diferentes y están en otros niveles de análisis, ¿no? Sí. Mucho más profundos, porque evidentemente yo siempre cuando estuve ahí sabía que yo me había llevado ahí, claro. Yo ahí no culpaba a nadie, era yo, y ni me culpaba. Ya iba ni culpándome, era como, vale, esto es lo que hay, pues mira, lo que toca. Lo que toca. Si esto es lo que toca, yo ya aquí no quiero estar. Y si no, pues oye, mira, échame un cable que no me entero. Y bueno, me lo echo. Bien, bien. También igual la importancia del trabajo personal, del desarrollo personal, de la espiritualidad que tiene uno, porque también mucha gente quizá cae en situaciones similares, pero al no tener un trabajo interno, eso los fulmina y los liquida y ahí quedan. Si bien lo tuyo quizá no fue que te fuiste quedando sin laburo, sino que te pusiste en esa situación para esta evolución, pero la importancia que tiene justamente del trabajo en uno mismo, ¿no? Sí, de hecho, por eso me di cuenta, gracias a los 3 años anteriores de desarrollo personal, viví esa experiencia de esa forma. Si no, me hubiera quedado ahí. Claro, claro. Me hubiera quedado, pues, vagabundo. Otra gente que culpa al muerto sistema. de sobredosis, o no lo sé, pero me hubiera quedado ahí, porque además ahí también hay un mundo. Es decir, es un nivel más bajo, pero hay un mundo. Pero es un mundo de un dígito. $1, medio dólar, $3. Monedas. Le faltan ceros, ¿sabes? Va muy despacio. Y claro, pensar en evolucionar desde ahí, como te adaptes, no tiene sentido porque es demasiado lento. Sí. Y en esa situación es como complejo. Y ahí me di cuenta y digo, joder, con un poco de educación de desarrollo personal, hay unas cosas del mundo que parece que son feas, malas, amargas, oscuras, no sé, tabús. Digo, ¿qué de diamantes hay dentro? De hecho, bueno, salieron varios conceptos, tú los conoces, y fue curioso, la verdad. Fue curioso. Lindo, qué lindo. Bueno. ¿Qué papel juega el ego, tanto que se habla del ego? ¿Qué papel juega el ego en este proceso de morir y renacer interiormente? Al principio, cuando empiezas, que además lo dice mucho Borja Vilaseca, ¿no? El ego es tu enemigo. Cuando descubres que hay un ego, que es una personalidad, crees que lo hay que matar, sí, es tanto un se habla de curso matar de al milagros, ego. Y entiendes que hay que matarlo, luego vas, bueno, hablan de que hay que integrarlo, de que es tu maestro, pero cuesta mucho. Una de las cosas que tiene la espiritualidad es que hay palabras que se empiezan a decir, pero hasta que se integran pasan procesos, aceptación, perdón, gratitud, intuición, son cosas que requieren entrenamiento porque son muchos años mal empleándolas. Decimos gracias y lo que te contesta el otro es de nada. Sí, Cuando nada. yo lo que intento responder, porque a veces me sale de nada, es gracias a ti, es ¿por qué de nada? O claro, un placer. Claro, ábrete a recibir un agradecimiento, ¿no? Y como eso podríamos hablar de 200. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué era? El papel que juega el ego en esta época de morir. Me meto aquí, no puedo estar horas. El ego al principio es como tu enemigo, luego entiendes que es tu maestro, porque en realidad es una identidad que tú creaste. En realidad, creo que para definir el ego ya desde una perspectiva un poco más, también dándose profundo, es el traje que tú te elegiste poner cuando viniste aquí, ¿no? Llevándolo a quien cree en todo lo de antes y después de esta vida. Es una identidad que tú te creaste, pero que no solo te creaste tú, la creaste gracias a tu familia, a tu entorno, la época en la que viviste y todas las experiencias que viviste, pues principalmente hasta los 6-8 años, pero luego hasta tu adolescencia. Y es el trajetito que tiene unos regalos y otros regalos. Unos regalos son bastante buenos, que son los que tú sabes que tienes, y otros que tú no entiendes, que son los mejores, que es toda la parte oscura, lo que no aceptas de ti, y talentos que tienes que si no tienes una educación un poco consciente ni sabrás que los tienes porque creerás que eres bueno hablando con la gente, cuando en realidad eres bueno en comunicación, seguramente tengas buena psicología y hay un montón más de cosas detrás. Y con el tiempo acabas dándote cuenta de que eso, lo que tienes que hacer desde mi perspectiva, como yo lo vivo, es entender que es un compañero que te va a acompañar siempre. Igual que meditando, no puedes dejar la mente en blanco, tienes que aprender a observar pensamientos y a no identificarte con ellos, pero que están ahí. El ego, tienes que entender que va contigo todos los días, de hecho está todo el tiempo ahí detrás queriendo volver a conducir, porque fue el conductor que te llevó hasta el punto, él consiguió que tú despertases, porque él no estaba dormido, el que estabas dormido eras tú, claro, que creías que eras él.
Y hay un momento en que empiezas a dar cuenta de que tú no eres él, y a partir de ahí, claro, mucha gente no le ve el regalo que es eso, porque es entender que tú puedes ser quien quieras. O sea, hay cosas de ti, pero las puedes modificar prácticamente todas. Otra cosa es que no quieras. Otra cosa es que a lo mejor no te sean interesantes. A lo mejor ni te toca, pero puedes cambiar prácticamente todo. De hecho, hay gente que experimenta cambios hasta físicos. Se ve Deepak Chopra y muchos, Raymond Sansó, gente que ves que les miras y son una versión mucho más nueva, con el tiempo ni envejecen. En realidad ves que prácticamente no envejecen o rejuvenecen, incluso ciertas facciones se vuelven más suaves. Entonces, eso es ir integrando ese ego, integrarlo, es decir, tú vas a venir conmigo, pero tú estás aquí para mostrarme cositas y para hablar, pero tú no pilotas, ¿vale? Es como, vivimos juntos, pero el director, acuérdate que soy yo. Y al que se lo tienes siempre intenta... Claro, el tema es que se lo decimos a él, cuando en realidad al que nos lo tenemos que decir es a nosotros, porque él le da igual. Él tiene un objetivo y funciona perfectamente. El que no funciona bien es uno cuando deja de ser consciente, ¿no? Entonces, bueno. Y ese es el papel, al final, es convertirlo en tu aliado. Entender que primero lo rechazarás, como pasa con todo, ¿no? Luego lo aceptarás, aprenderás de él cuando será tu maestro y a partir de ahí conviviréis como compañeros de viaje, interactuando con el tuyo y con los de tus amigos y los de tus compañeros y los de tus clientes. Y muchas veces tendrás que aprender a identificarlo, no solo en ti, sino enfrente, porque es una proyección tuya, ¿no? Es un juego súper chulo. Cuando empiezas a jugar en él, es muy fácil y te das cuenta de que esos juegos del ego, las identidades, los espejos, tiene tantos fractales detrás que tienes para esta vida y para otras 10, y llegando a entender, porque cuando empiezas a pensar en esas perspectivas, entendiendo que te habla el ego de otra persona, que en realidad es un reflejo tuyo y demás, es que alucinas todo lo que, o sea, la cantidad de información que tienes hacia ti, que te la está dando a una inteligencia superior, que cada uno quiera como quiera, y te das cuenta de todo lo que hay para ti, y dices, esto es un festival. Y hasta cuando estás mal dices, venga, hoy venga, conduce un poco que tengo ganas de dormir, ¿vale? Venga, conduce un poco que tengo ganas de dormir. Y se vuelve muy apasionante, la verdad. Si fuera... Y es jodido porque, claro, cuando se lo explicas a alguien que nunca estuvo ahí, que yo me doy cuenta porque hay veces que quiero hablarle a gente y digo, claro, es que yo puedo decir, te pueden escuchar, pero es muy difícil que se pongan en tu situación porque no la vivieron. Tú sí entiendes la de ellos porque la viviste. Por eso es como cuando invitamos siempre a la gente, pruébalo, aplícalo, vívelo, porque hasta que no lo sientas, escucharme a mí no te va a servir porque tú nunca lo viviste desde esta perspectiva. Claro. Y no es ego, ¿no? Es simplemente que entiendas que por eso no sabes lo que te estás perdiendo. Pruébalo, es como vete a un sitio, ve un documental, vete y vívelo, vete hasta allí de viaje, cógete un avión y verás. ¡Wow! Claro, porque al vivirlo te das cuenta y luego tienes esa perspectiva. Entonces, claro, no solo crece esa experiencia nueva, sino que la otra tiene mucho más punto de criterio, porque empiezas a entender desde diferentes puntos de vista. Yo me puedo poner mucho más en tu lugar o tú en el mío, gracias a que nos conocemos a nosotros, por tanto conocemos mejor al que está enfrente. Tú entiendes tus patrones y por tanto entiendes los míos mejor. Entonces, eso es la función del ego y a mí eso me parece una maravilla. Me quedo con eso, que hoy en día tanto se habla de la frase matar al ego, que en realidad no se puede. Lo que hay que hacer es integrarlo y desde ahí crecer, claro, porque la verdad que no lo vas a poder matar nunca, claro, sino aprender a integrarlo, reconocerlo y trabajarlo, ¿no? Claro, y además es que si lo quieres matar no lo estás aceptando, ni claro. Sientes, no, ¿cómo vas a poder sentir gratitud hacia algo que quieres matar? Y en realidad tienes que dar las gracias porque todas las semillas que plantó ese ego pueden germinar en tu vida y tendrás para recoger joyas y joyas y joyas y diamantes el resto de tu vida. Y además hizo que sobrevivieras hasta hoy. Y él siempre quiere que sobrevivas, porque la diferencia entre él y tú es que tú como alma o esencia sabes que después de dejar esta experiencia te irás a otro lugar, no como un cuerpo, sino como energía, como sea, pero la conciencia quedará ahí. Sin embargo, él no, él se queda aquí, porque él es un invento, un juego, una app para este plan. Es como el iPhone es la vida y el blog de notas. Y el principal es el WhatsApp o el blog de notas es el ego. Vale, hay muchos más apps con las que hay que jugar y entiende que cuando se acabe el móvil, esa muere. Por tanto, claro, es normal que quiera sobrevivir. De hecho, quiere protegerte porque vive dentro de ti y en realidad lo que pasa es que como el único conocimiento que tienes es el de esta experiencia, de la familia, solo de un entorno muy concreto, no puede darte más. Es normal que la supervivencia, sabes que por supervivencia nos comeríamos uno al otro y mira que ahora nos apreciamos, pero es que cuando estás con la muerte encima, no sé que estés muy entrenado, muy preparado, la reacción es así. Y él
él no ve, tu ego no ve más allá de esta pantalla, porque está diseñado para eso, porque si viera más allá no podría ayudarte como un aliado que primero será tu enemigo o tu propio, ¿no? tu propio demonio interno, luego ya será tu profe, y luego será un buen compañero de viaje con el que te lo pasarás pipa, porque yo a veces que saco a mi ego y me la gozo, también digo, venga, te toca, a ver, reacciona. A ver qué hacemos. Y en momentos hasta me sigue sirviendo. Hace poco, en un conflicto que tuve, tener ego me sirvió porque hizo que saliera una parte de mí que cobrara un momento y resolviera un problema que a lo mejor de la otra forma no lo hubiera podido resolver. Por eso es un compañero que, oye, a veces estás cansado y me dice, condúcete un poco, tal, bien. Entonces, bueno, desde ahí mola más. Bien, bien, bien. ¿Y se puede atravesar este viaje, este morir, este renacer sin el dolor, sin sufrimiento? ¿O crees que el dolor y el sufrir y el atravesar por esas situaciones críticas son parte fundamental del viaje? El dolor es inevitable, el sufrimiento no. El problema es que eso tarda tiempo en darse uno cuenta. Y yo todavía ayer, en un proceso y unas decisiones y un análisis que hago de este momento, cosas que tengo que soltar, cosas que tengo que coger, ¿no? Aventuras en las que me estoy embarcando, personales y profesionales, te das cuenta de que siga habiendo dolor. Lo que pasa que es como lo que hablamos del ego, ya no manda. Es decir, hace poco fui al dentista y sientes dolor, Claro. pero lo vives de otra forma, porque entiendes que es otra creación más y la intentas llevar desde otro punto de vista, pero la única forma de evitar el sufrimiento, ¿no? y quedarte solo con el dolor sería con una buena educación. Y esa educación no valdría solo que nosotros aprendiéramos, sino tendría que venir heredada. Es decir, tus padres tendrían que tener esa educación, más un sistema educativo consciente, y eso haría que seguramente tú el sufrimiento y el dolor lo vivieras de otra forma, pero aún así hay que vivirlo. Y hay que abrazarlo también porque es lo que toca. Pasa que a veces es difícil, ¿no? Muchas veces Claro, uno se queda envuelto quizás en una situación, te echaron del trabajo, un socio que te traiciona, una pareja que creías que era tu compañera de vida y uno la pierde. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo se hace a veces uno o qué estrategia usas vos para quizás desprenderse del sufrimiento más allá del dolor? Lo primero, yo mira que además estuve estos días con lo primero me lo permito, porque según vas entrando en ese bucle, empiezas a tener conversaciones con alguien o contigo mismo que ya ves que son bastante tóxicas, ya ves que empiezas a mirar fuera, y lo ves, y lo primero es, vale, ya sé que estoy ahí, lo primero me lo voy a permitir, no voy a empezar a almacenar culpa ni mierda, vale, ahora me siento así, estoy reactivo por algo que tengo que darme cuenta de ello, vale. Luego empiezas a pensar en el dolor, pues dejar una pareja, dejar un proyecto, un socio que tenga, cualquier experiencia tal, dices, vale, voy a sentirla, o sea, me jode, la verdad es que me jode. Siento que aquí hay algo, le das un análisis, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué me está diciendo? Haces un poco el espejo, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta de esto? Vale, pues ahora, bien, voy a tomar una decisión y a lo mejor esta decisión me lleva a llorar, pero lo que sí tiene uno claro, y lo sabes tú que has tomado mucha, es que el dolor es más que nada hasta que tomas la decisión. De ahí en adelante el dolor empieza a aliviarse muy rápido, porque para eso estabas viviendo, o sea, la muela te duele para que te la quites o la trates, y una vez que haces eso, baja. Y dices, vale, hoy tal, luego a lo mejor enfrentarte, ¿no? Pues a poner una denuncia a una persona, o tener un conflicto, o lo que sea, cualquier interacción, o personal, médico, va a tener un punto de disrupción en el que vas a tener que romper eso y vas a tener que enfrentarte a revolverte y a hacer algo que a principio no querías, pero que sabes que es lo mejor para ti, y a partir de ahí sabes que es un proceso, y mi consejo es intenta que sea lo más breve posible y haz lo que tienes que hacer, porque por más que te duela lo vas a tener que hacer, porque si ya se está repitiendo en tu vida, si sientes que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo bueno es que una vez que lo hagas hay sorpresas esperándote. Entonces, bueno, yo lo vivo así, vale, algo se tiene que ir de mi vida, algo tiene que volver, un conocimiento, una persona, un proyecto, pero lo bueno es que siempre me agarro a lo mismo, la vida quiere el bien para mí y me está esperando algo mejor. Y eso no es que sea un idealista, que lo soy, es que la experiencia pasada me dice que siempre se repite. Cada vez que suelto algo, lo que viene es mucho más guay. Entonces digo, bueno, oye, confiemos, ¿no? Si somos espirituales vamos a hacerlo con todo. Pero dicho esto, no son procesos fáciles. Lo que sí que con el tiempo y la madurez creo que van siendo más livianos. Sería un poco como la volatilidad, ¿no? La volatilidad de lo alto y lo bajo van siendo cada vez más pequeños. Es decir, te descentras menos y tampoco celebras tanto. Claro. Como que va siendo un poco al centro, el camino del centro, ¿no? Claro.
Te das cuenta que al final ni lo bueno importa tanto, ni lo malo importa tanto. Que Además al final son dices, emociones dentro de que un año lo transitar. voy a mirar y es que no me va a afectar prácticamente emocionalmente si has sanado y has trabajado eso. Y Sí, la realidad es hoy esa. en día a veces se habla quizás de la positividad tóxica, ¿no? Que te dicen, no, tenés que estar bien, todo pasa por algo, que es cierto, hay que estar bien, todo pasa por algo, pero me quedo con eso, a veces hay que entregarse al dolor, esto está acá, no lo puedo tapar diciendo, ay, maravilla, no, porque si no acepto este dolor, no lo vivo, no lo transito, al final lo estoy escondiendo. Y es un Claro. poquito entregarse a vivirlo sin sufrir, sino tratando de ver lo bueno de esa situación, o hacia dónde Totalmente, lo decía Jan, lo que no aceptas me llevo. Vuelve. vuelve, se repite en tu vida como destino y lo que aceptas se libera, se suelta, deja de estar en ti y claro, solo que también yo creo y tengo la teoría de que a nivel del dolor muchas veces está el premio, sobre todo cuando ya es algo un poco ya que no son tus primeras experiencias de desarrollo personal, que ya entiendes el juego y dices, bueno, si esto es como digo yo, si aquí hay una catarata que me va a tirar abajo y me desmonta todo, hostia, lo que debe estar delante, lo que debe estar después, no sé cuánto voy a atar, no sé cuántas piedras hay en el medio, pero a donde voy a llegar tiene que estar guay, porque si esto que yo creía que era bueno, me dice el de arriba o la de arriba, que esto no es lo que me toca, vaya guay. Lo que se viene. Pues bueno, yo como en el tipo 7 y positivo me lo busco así, pero bueno, luego hay que vivirlo. Claro, después hay que entregarse a ese Claro. dolor, ¿no? Claro. ¿Qué herramientas, hablando de la espiritualidad y cómo nos ayudan, qué herramientas a vos te ayudaron a atravesar tus procesos de transformación? Una que utilizo muchísimo es el espejo. Intento ver en los demás y en todo lo que me pasa mucho. Y esa sería una de las que más utilizo. Leer y curiosidad e intentar aprender continuamente. Y luego la que más, después del espejo, sería intentar ver la vida desde un nivel simbólico. Es decir, entender la simbología que está detrás de casi todo. A nivel de que los colores los intento vincular con los chakras, ¿no? Intentar llevarlo todo a una parte simbológica y entender que al final delante de mí tengo a mi maestro, a mi mejor maestro, que ya no eres tú, ni es un mentor, ni es ni es mi pareja, es la vida. Y la vida se expresa en todo, en ti, en mí. O sea, todo lo que está enfrente es la vida expresándome con diferentes canales. Uno es el canal mineral, son piedras, tal, otro el canal animal, el vegetal, las personas, el aire, el universo. Todo eso son canales de la vida expresándose y todo eso, desde cualquier punto hasta donde lo llevo más pequeño, todo lo que hay ahí es un mensaje para ti. Y para mí esa es la herramienta más potente porque es como que vas hablando continuamente con el que te trajo aquí. Me Que en interesa, realidad me interesa el tema de la simbología, que es es súper algo bonito. que yo no tengo tanto conocimiento y estoy intentando ahora buscarle la vuelta. ¿Cómo reconoces o qué cosas sacás del mundo en simbología? Dijiste los colores con los chakras, animal con espíritus guías. ¿Cómo te guías vos con eso? Lo bueno de entender la simbología es que en realidad la simbología no es la misma para ti que para mí ni para el que nos esté viendo. La simbología, por eso es tan profunda, es lo que eso dice para ti. Entonces, al principio la simbología vas buscándola, miras en Google, ahora con ChatGPT, qué significa esto a nivel espiritual, y desde luego te da una base. Pero vas a ver que según miras te da muchas opciones. Casi siempre son mensajes sí, siempre es muy bonito, Sí. la simbología. Pero más allá de eso, la idea es, vale, por ejemplo, ¿qué significa una raíz de una planta? Pues el enraizamiento significa cómo te enraizas, cómo te conectas con algo, y la tierra sería la capa sólida, el lugar, la casa, ¿no? Sería donde está. Entonces, plantas que tengan mucha facilidad para enraizarse, su simbología es, si la tienes cerca, tienes delante algo que te está conectado contigo a nivel simbólico con proyectos nuevos, con novedades, con cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, desde un ejemplo como ese está todo. Una pata rota en la silla, un dolor de muelas, entonces en todo tienes que ir buscando qué quiere decir. La cuestión es que en cuanto empiezas a repetir y a buscar varias veces, empiezas a encontrar patrones y luego no te hace falta aprenderte toda la simbología. Empiezas a entenderla. A mí me pasó con las flores de Bach. Y a mí me hizo mucho bien, porque al final es una forma buena de aplicarlo, la biodescodificación y la epigenética, que hablan de la raíz emocional de las enfermedades. Entonces empiezas a mirar y ves que dolores en el corazón, todo lo que tiene que ver con el amor y la pasión. Problemas sexuales, problemas en las áreas sexuales, muchas veces tienen que ver con tu sexualidad, con la forma en la que sacas cosas, con la creatividad, porque al final la parte sexual, al final la función que tiene aquí es crear. Es que nos mantengamos, unirnos y que creemos una nueva entidad,
otra nueva persona, otro nuevo ser. Entonces, más allá de también el placer y tal, claro, tiene muchas aristas. Entonces, aplicar la simbología es empezar a aprender sobre ella, los colores, ir aprendiendo un poco de todo, y luego llega un momento en el que tú te montas tu propia forma de ver las cosas desde un nivel simbólico, y a partir de ahí, desde bases genéricas, pues al final, ¿no? El planeta Tierra es una forma simbólica de ver tu cuerpo, miras al cielo y a nivel simbólico es como tú eres en la parte cuántica, ¿no? Las estrellas y el vacío, es ir viendo eso, pero luego tienes que, o como yo lo hago, es qué emociones estoy sintiendo yo ahora mismo, qué tenía en la cabeza, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos, y qué representa eso para mí desde ahí. Y ahí entras en un juego que al principio parece caótico, pero es como meditar. Si empiezas a trabajar y sobre todo la forma de empezar a entender la simbología es pon atención a lo que te pasa que tú no pides. Es decir, nosotros ahora tú y yo quedamos para hacer esto, pero si de repente aparece una persona por aquí y nos habla, atención, porque esa es la vida. Claro. Es mucho más fácil entender la simbología de eso porque es algo que llega y llegó en el momento exacto, o sea, no llegó ni un minuto antes, ni después, ni un segundo del que tenía que venir. Tenía que llegar. Fue cuando tenía. Entonces, ahí tienes toda una biblioteca de formas de entender eso, ¿no? Y luego mira desde lo que piensas y la intención que generas, ¿qué pasa? Y si la que pasa no te trae mucho, pues seguramente no hayas entendido mucho eso. Hay que darle más vueltas. Y es prueba y error continua, hasta que vas... encontrando lo tuyo. Claro. Muy bonito. A ver qué más tengo por acá. Abrir un libro o una página, por ejemplo, con intención y ver lo que te dice, y verás que te dice algo, dices, coño, que tiene... ¿Cómo lo primero que leo? Bueno, pues... Sí. Tiene mucho sentido. Las causalidades. Abrir o sacar una carta del tarot y que justo saques una que tiene un mensaje para vos y que digas, ay, mira, justo me dice, qué casualidad. Y a veces no es cuando algo te cuesta mucho, pues probablemente no sea por ahí, o no sea desde la perspectiva en la que lo estás haciendo. A veces no es que no sea, es que lo estás haciendo desde un paradigma, una intención o un punto de vibración que no es el adecuado. ¿Cómo haces o cuál sería la clave para distinguir entre un cambio superficial y un verdadero renacimiento del alma, cuando realmente sentís que hiciste una evolución? ¿En mí o en cualquier persona? Y empecemos por vos, que vale. A veces es uno más fácil reconocer cuando realmente es algo superficial y cuando en realmente... mí te diría que lo siento mucho más que lo digo, porque yo digo cosas y siento cosas. Cuando es profundo, lo siento. Y es como si... Es una sensación para mí bastante clara, porque notas que hay cosas que se asientan como esto es inamovible a partir de ahora, esto ya es. No es que lo digo, no es que lo hago, no es que lo aplico, no, esto ya es. Claro, a mí nadie me puede quitar de la cabeza ciertas formas de entender que tengo la vida. Y no hay experiencia que pueda pasar que me lo haga cambiar, porque eso ya está integrado, eso ya es en mí. Y en la gente lo mismo. En la gente pues muchas veces escuchas, ves gente que pasó crisis y les oyes hablar y dices... bien, ostras, se ve profundo. O no, pues creo que todavía a lo mejor es más superficial de lo que parece, pero también está bien. O sea, no, es que se empieza desde lo superficial. Claro. Y muchas veces tienes que estar ahí hasta que aprendas y entiendas todo lo que tienes que entender. No es que no lo estés haciendo bien, no es que no tengas compromisos, es que te falta información que tienes que seguir recibiendo desde ese punto de vista. En realidad, no está ni mal. ¿Qué rol tiene en el silencio la soledad, el retiro en estos momentos de muerte interna, que a veces hay que sacar de adentro lo que uno tiene guardado? Es el tiempo en el que puedes sentarte un rato contigo mismo. O sea, al final yo además soy una persona que el ruido es una válvula de escape, me gusta mucho la música y demás, pero yo me acuerdo todavía hace como un mes o así de sentarme en silencio en una habitación de hotel en Cebú, cuando estuve en Cebú, y ponerme frente al espejo y de mano, bueno, te miras pero a la hora y pico me pegué una charla conmigo mismo que al final, claro, es porque estás ahí, tú solo, contigo mismo, no hay nada que te distraiga y venga, y no me cuentes películas. Y te permite encontrarte, porque al final el silencio mental no lo vas a tener, pero si tú haces esa introspección, entras en un silencio externo y una conversación interna, y ahí hay mucho. La pena es que nos cueste tanto buscar espacios, porque lo dice Deepak Chopra en el libro que estás leyendo ahora, las espirituales del éxito. Si no tienes tiempo para meditar 10 minutos, medita 1 hora. O sea, necesitas 1 hora, porque la realidad es esa. Si no tienes un tiempo para ti todos los días, malo. Yo me doy cuenta que hace poco me cargué y ¿qué pasa? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué tengo que hacer hoy? Tan importante.
bueno, ¿qué fuegos hay que apagar? ¿Apago esos fuegos? Bueno, el primer fuego es que yo esté bien y te das cuenta que en realidad eso es súper necesario. Y si todo el mundo permaneciéramos 1 hora en silencio todos los días, madre mía, cómo cambiaría el mundo. Sí, ¿no? Además Sí, rápido, seguro. Al menos entenderíamos mejor. Que Claro. a veces uno trata de apagarse o no estar en soledad consigo mismo por miedo a lo que uno mismo se dice y por miedo a conocerse. Claro. Yo tenía amigos que decían, no, es que yo no puedo estar solo porque me aburro. No, te aburrís, tenés quizá el miedo a enfrentarte a los pensamientos. Claro. Que como decíamos, la meditación no es poner la mente en blanco, sino recibir los pensamientos, desapegarse, ver, entenderse y soltar. Claro, claro. Verlos y no identificarte, o sea, entender que no eres tú, que tú en realidad eres todo y eres nada, es toda esa dualidad, unidad, todo ese mundo que, claro, solo lo puedes empezar a entender desde el silencio, desde la atención plena, desde la contemplación. Yo, por ejemplo, ahora medito un poco, pero contemplo mucho. Me gusta, además por mi forma de ser, me cuesta más, sin embargo, sentarme y simplemente dejar ir todo el estrés tal y contemplar lo que veo, frente al mar, me siento, y eso es mi forma de meditar. Y al final es eso, está bien entender que no hay una fórmula mágica. Todo es un invento del ego. En realidad la meditación deberías hacerla todo el día. De hecho, la haces todo el día. Lo que pasa es que en vez de hacerla a favor tuya, la estás haciendo en contra, porque al final, ¿no?, los estados meditativos, según como los interpretes. Lo que pasa es que una meditación con intención, cuando la haces, pues es un entrenamiento para ser consciente de que hay mucho ruido fuera. Pero no hay malas herramientas, y a cada uno le sirve una cosa, y es otras cosas de que la espiritualidad te la va dando en el tiempo, como si hay que meditar, hay que hacer yoga, sino como esto tal, y luego te das cuenta que ahora nosotros, pues un día vamos al gimnasio, otro día no, y no pasa nada, y está muy bien. Y es que además tenía que ser así, pero eres consciente, no te excusas, lo vives desde un proceso evolutivo, y ya está, y vas viendo que las herramientas también a veces te sientan unas mejor, otras veces otras. Yo hubo una época que tuve que meditar mucho, ahora considero que me haría falta, no voy a decir que no, pero la contemplación me da bastante y simplemente sé que tengo que mantener un balance y a veces pues me hago un silencio, me hago mis pequeñas meditaciones, pero cortitas, no como antes que meditaba 4 horas un domingo y 20 minutos todos los días 2 veces, pero fue como entrenar a callar y luego ya pues puedes prácticamente hacer micromeditación o microcontemplación todo el día, integrar. Una vez que pasás cierto punto... Ya no es ahora medito, ahora no, ahora vivo en un estado de contemplación. Claro. Que al final es estar presente y reconocerse, ¿no? Claro, exactamente. Ahora ya vamos cerrando, pero tengo una que me interesa mucho, porque muchas veces pasa que la gente cuando empieza a llegar a ese despertar espiritual, empieza con quizá mucha euforia o emoción y decir, bueno, la vida es una mierda, qué bueno, listo, estoy librado, llegué, vamos a trascender. Pero también pasa mucho que una vez que rompes esa barrera, caes en la, no sé si era apatía o que estás en una meseta que ya te enchupa todo un huevo, digamos, ¿no? Ya nada te importa, no, dónde estás, ya no hay más ruido. ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando ese despertar espiritual y que a veces, muchas veces, no es lindo? A veces, de hecho, suele ser más doloroso que lindo el despertar espiritual porque estás reconociéndote con muchos aspectos tuyos de la vida, de tu familia, de tu entorno, que sabes que tenés que cortar lazos, que matar gente, metafóricamente. ¿Qué le dirías a una persona que está atravesando por ese proceso que suele ser sombrío muchas veces? Yo te diría, hay un festival esperándote que te cagas, pero solo puedes ir tú y además tienes que ir solo, no te va a llevar nadie, no va a haber un mentor, no va a haber un libro, vas a ser tú. Y evidentemente, como nunca fuiste, vas a tener miedo hasta que llegues. Eso tenlo claro, es lo que le diría a una persona. Y luego le diría que lo primero que va a hacer la vida cuando la reconozcas es mostrarte la magia. Entonces tú cuando empiezas un proceso de desarrollo personal vas a ver cosas que al principio vas a decir, wow, medito, de repente todo se alinea, qué guay, sientes la vida tú tal, pero es que ella lo que busca es que la reconozcas y que digas, mira, viste la magia, ¿la quieres? Ven a por ella. Porque esto quiero, esto es el arquetipo del mago que hablamos en el máster, ¿no? Te lo da todo, pero te va a pedir mucho. Porque es que yo me asombro, y todavía estoy a mitad de camino o menos, de lo que te puede llegar a dar, porque yo alucino de las cosas que estoy viendo. Este es el año de los sueños cumplidos. Muchos sueños se están materializando este año y muchas cosas con las que solo soñé estoy viviéndolas ahora. Y no hablo de finanzas en este caso, hablo de sensaciones y de vivir experiencias que anhelaba. Y es como, entiende que eso tiene un precio.
porque estamos, no hablo a ti, hablo en tercera persona, muy dormido y no puedes esperar que toda una vida la sanes en un mes, en 3 meses o en 6 meses. De hecho, vas a estar sanándote toda la vida. Lo que pasa que hay un viaje del héroe que recorrer, que es donde de verdad entenderás que aceptar no es hacer 3 oraciones, que no solo vale, tendrás que unirlo todo, y eso es como, claro, es como cuando te dan, es como, ¿no? Como le das un regalo a alguien, lo disfruta y luego me quitas el regalo. Claro, pero es que el regalo no era eso tampoco. Solo quería que entendieras que hay un premio detrás, lo que te está diciendo la vida, y sobre todo, que además es algo que la gente no lo valora, el trabajar el propósito. Porque eso es lo que te va a dar la guía, que te va a hacer imparable. De hecho, del arquetipo del mártir, el guerrero, es cuando hay un propósito, que a partir de ahí sabes que como tú viniste a hacer algo muy concreto en la vida, y no tiene que ver con lo profesional, sino con en sí la dirección hacia la que vas, si te conectas con eso, a partir de ahí sí que sientes la alianza, de ahí ya no se va esa guía contigo, porque es como, coño, a lo que viniste, venga, vamos, era por ahí. Ahí empieza. Y claro, ese ahí empieza muchas veces y dices, hostia, ahora empieza. Claro, es todo lo mismo, pero el proceso ese del que tú me hablas, que lo conozco muy bien porque a mí me duró unos años, se hace... Es como un poco, hay un momento en el que te vas a creer que estaba como antes y que eso no funciona. Y ahí es donde la fe llega. Que a mí fue lo que me salvó y además me lo dijo mi mentor un día. ¿Estás dispuesto a dar un paso en el aire y esperar a que aparezca la piedra? El salto de fe. Estando dispuesto a caer, y eso fue lo que me pasó cuando me entregué a la muerte, ¿no? Ay, amigo, yo pensé que ese paso lo había dado antes, pero ese paso cuando lo das, dependiendo de lo que te espere, el precio que vas a pagar. Y yo lo que le diría a la gente es, cuanto peor lo estés pasando, mayor es el premio, tenlo claro. Cuanto más trauma, más dolor hay detrás, mayor es el premio. Y tendríamos para un vídeo entero explicándolo, pero qué guay lo que te espera. Tómatelo con calma y eso sí, ten fe, porque va a haber un punto en el que vas a tener que confiar en algo que no vas a tener ninguna certeza, pero ahí está el premio. Ahí está el premio al final del arco iris. Claro. Y vamos con la última, que ya nos quedamos sin luz. Venga. Y ya para un poquito más personal, que la tengo guardada para el final. ¿En qué estás renaciendo hoy vos? ¿Qué parte tuya o qué parte tuya está muriendo en este momento? Si estarías en un proceso que digas, esto está muriendo y acá estoy renaciendo. Qué buena pregunta. En lo profesional te diría que estoy en un salto evolutivo, ¿no? Porque estoy metiéndome en un lío en el que yo ya no valgo tanto, quiero decir. Aunque aparentemente soy el líder de muchas de las cosas en las que estoy, por otro lado, solo soy el líder, pero yo solo no puedo hacer nada. Entonces, a nivel profesional me estoy enfrentando a retos muy fuertes, delegar, meterme en proyectos mucho más grandes, varios proyectos escalando a la vez. O sea, la cosa se complica y me requiere un aprendizaje que en realidad no sé muy bien cómo o sea, hay cosas que no sé cómo las voy a hacer de aquí a un año a nivel profesional y eso me gusta porque hace que vea que estoy muy fuera de mi confort. Y en lo personal, pues claro, todo el tema de confianza, de aprender o sea, todo lo que estoy ahora mismo evolucionando en cuanto a entender que hay cosas que yo no puedo resolver, que hay otras que necesito buscar a alguien. Yo, por ejemplo, el año pasado mi foco era aprender lo que necesitaba, ¿no? La formación que llevo, y ahora sigo en ese y tal, pero ahora mi foco es encontrar a alguien que sepa más. Antes no tenía ese pensamiento. Antes quería aprender mucho de todo, lo hice, lo sigo haciendo, intentando aprender, pero ahora me di cuenta de que en realidad en este punto mi evolución es entender que ya no tengo que procurar ser el que más sabe, ahora tengo que ser el más tonto y que todo lo que esté a mi alrededor o todo lo que pueda tener en mi vida sepa mucho más que yo. Y es una posición que me lleva otra vez a la humildad, pero a la vez es un trabajo muy fuerte con el ego. ¿Por qué? Porque como por otro lado estoy evolucionando en lo profesional, muchas veces puedo creerme que soy muy listo y que me va muy bien, pero en realidad en un punto soy el mentor, pero en otro soy el alumno. Y la cosa es que ahora en el punto que estoy tengo que entender que no tengo mentores ni tengo alumnos. Todos ahora mismo alrededor, todo lo que me rodea tiene los dos roles desde los puntos que sean. Y es un proceso interesante, porque es otra montaña rusa, pero es una montaña rusa que te tengo que decir que va sentada de otra forma, ¿eh? No es como las otras. Hay cosas similares, pero siento que es como lo que hablamos de Bitcoin, ¿no? De los halving. Sí, ya no va a bajar a 3.000. No va a bajar hasta 3.000. Igual sí, sí tiene que bajar, pero
tienes esa sensación de que ya hay cosas que ya están afianzadas y el proceso es como, ¿dónde estaré en 2 años? Como persona, ojo, lo profesional, como te digo, no me importa. Digo, ¿dónde estaré? ¿Cómo entender el mundo? ¿Cómo ver las cosas en 2 años? Porque claro, a base de trabajar las capas vas viendo que es como pelar una cebolla. Hay otra sorpresita, otra perspectiva mucho más profunda que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Al final un poco el camino profesional va de la mano del personal. A mayor crecimiento, a mayor desarrollo, va de la mano. De hecho, yo esta semana, ¿sabes? Nos pusimos al gimnasio, es como, o voy al gimnasio o peto, ya está. Porque por mucho trabajo que tenga, como no trabaje mi salud, esto va a romper, porque no necesito estar muy fuerte para lo que se me viene encima, para el trabajo en el que estoy, las cosas que estamos haciendo y todo. Y es que claro, como se me olvide por un punto lo personal, que se me suele olvidar, porque soy una persona muy apasionada por lo que hago, como se me olvide lo profesional, ya está, es el ego, ya te estás olvidando de lo realmente importante, que es vivir tu experiencia y el balance, ¿no? El equilibrar las cosas, que además las leyes lo explican, ¿no? El universo funciona así, así que sí. Bueno, creo que ya mira, nos quedamos sin luz, fue una charla guay, la verdad que bueno, morir en nacer, ¿no? Cosas, morir en nacer, también se muere el vídeo, parece se muere que entra, cada día. creo que queda muy bien esto así, que hasta el ruido que empezó, ¿no? Como para decir, que ayer, las cigarras, ¿no? que es como el ruido de decir, oye, ya hablaste bastante, igual ahora es momento de que nos callemos y sí, así que bueno, nada. Muchas gracias, muchísimas gracias, Gastón. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, esperamos que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, que hay mosquitos y hay oscuridad, antes de la luz. Muchas gracias. Y ya van a venir los murciélagos en breve. Qué bonitos.